Qué bueno que podemos disfrutar de este tiempo de adoración. A mí me encanta, la verdad que no está mala idea de hacer un día de adoración completo, ¿no? No está mala idea. ¿Qué opina? No está mala idea. Así que ya muy pronto vamos a poder organizar y bueno, tener un tiempo de adoración, de danza. ¿Qué nos impide? Porque es para adorar al Padre, ¿no? Y adoramos al Padre y nosotros obviamente disfrutamos de su presencia. Así que mis amadas, las bendigo, ahí también a las chicas de Villa Pegüeña, de San Martín de los Andes, vi que estaba conectada Yanela, de Junín de los Andes, Aluminé, así que gracias a Dios por cada uno de ustedes. Dios la bendice. Mis amadas queridas, la verdad que estoy contenta de estar con ustedes una vez más. Es un privilegio realmente. Cuando Dios nos convoca es un privilegio, ¿no? Sí, ¿no? ¿A cuánto nos pasa de que sabemos, en realidad sabemos, todos sabemos, que no es lo mismo un perfume original que un perfume de imitación, ¿no? Sí, tal vez las personas que trabajan en esto pueden saber, ¿no? Sabemos que el perfume original obviamente dura más tiempo que el perfume de imitación, obviamente. A simple vista se puede ver como que son iguales, pero no son iguales, ¿no? Lo mismo pasa cuando vamos a una verdulería, por lo menos eso me pasa a mí. Yo no distingo un cilantro de un perejil, por ejemplo. Tengo que acercarme para poder ver o oler si es perejil o cilantro. ¿A alguno de ustedes le pasa que parece que yo nomás? Ah, bien. Sí, porque vieron que es parecido. Y eso pasa, ¿no? Al menos que uno trabaje también con lo que es las verduras o tiene huertas, obviamente sabe. Pasa también cuando uno pasa con un anillo de oro. No es lo mismo un anillo de oro que un anillo bañado en oro. Si vos lo tomás el anillo en la mano, parece que alguien tiene el micrófono abierto ahí. El de oro que dijiste ahí, el que está bañado. ¿Qué es esto? Vamos a esperar un poquito. 18, 140. Vamos a tener paciencia. Bueno, mis reinas amadas, queridas. Bueno, ¿en qué estábamos? Que un anillo de oro no es lo mismo que un anillo bañado en oro. Si uno tiene en la mano un anillo de oro, sabemos que pesa un poquito más, ¿no? Y un anillo de bañado en oro obviamente es más livianito, o sea, uno distingue, pero a simple vista, son iguales, ¿viste? Y hay muchas cosas que a simple vista son iguales, pero cumple diferentes funciones. Pasa eso, ¿no? Con muchas cosas. Un ejemplo. Ayúdeme, otro ejemplo. ¿Qué puede ser parecido y que cumple diferentes funciones? Por ejemplo, la harina leudante con la harina común, es verdad. Sí, son harina las dos, pero cumple diferentes funciones. El queso, la mozzarella. Están pensando en comida. Ay, Dios mío. Lo mismo, o sea, son iguales, pero cumple diferentes funciones. Bueno, para no ir más lejos, porque sabemos que hay muchas cosas, si uno se pone a pensar, hay muchas cosas que a simple vista son iguales, pero cumple diferentes funciones. Entonces, así pasa que no es lo mismo amar que querer. No es lo mismo amar que querer. La prédica de hoy se llama En una mañana. Yo les pido que busque Juan 21, Juan capítulo 21, 15 al 17. En realidad les voy a hablar de este capítulo, pero después nos vamos a centrar
en el versículo 15. Quiero que lo tengan ahí o lo anoten para que ustedes corroboren de lo que les estoy hablando. Cuando lo tienen ahí, chicas de Pegüeña, San Martín. ¿Lo tienen? Juan capítulo 21, del 15 al 17. Pero en realidad le voy a hablar desde el 1, pero le voy a parafrasear. Así que como es largo, pero bueno, es importante, porque el Señor nos quiere hablar esta noche. Así que bueno, vamos a... Jesús, después de su muerte y resurrección, Él se le había aparecido varias veces a sus discípulos. La primera vez que Él se le apareció a sus discípulos, los discípulos estaban encerrados en un lugar con mucho miedo. Todos sabemos eso, ¿no? Y Jesús se le apareció ahí y le dijo, no tengan temor porque yo estoy con ustedes. Todos sabemos de por qué ellos estaban encerrados, tenían miedo de que a ellos también lo agarraran y lo llevaron junto con Jesús, ¿no? Y Jesús se le apareció, es como decirle, yo estoy acá, resucité, estoy vivo, no tengan temor. La segunda vez que Jesús se le apareció, en ese momento ya estaba Tomás. Tomás era el que tenía que ver para creer. Entonces Jesús le dijo, Tomás le dijo a Jesús, yo tengo que ver las cicatrices de los clavos para poder creer que realmente eres Jesús. Y Jesús con todo su amor le mostró. Entonces ahí Tomás dijo, realmente sos Jesús, sos Jesús. Y Jesús le dijo, porque viste, creíste, pero bienaventurados las personas que realmente creen sin ver. Bueno, esa fue la segunda vez. La tercera vez que Jesús se le apareció a los discípulos fue en la orilla del mar de Galilea. En mar de Tiberia, dice en otros versículos, en la Nueva Traducción Viviente. Se encontraban ahí varios discípulos y entre esos discípulos estaba Pedro. Y Pedro le estaba hablando a los demás discípulos y les dijo que él iba a ir a pescar. Y entonces los demás discípulos le dijeron, bueno, yo también voy con vos, Pedro, yo también voy. Y dice la palabra que ellos no pudieron pescar en toda la noche, no pudieron sacar nada. Entre eso Jesús, entre eso que no pudieron pescar nada, se le apareció Jesús y le preguntó, hijitos, ¿tienen algo de comer? En otra versión dice, ¿pescaron algo? Y ellos le dijeron no. Aún ahí ellos no lo habían reconocido a Jesús todavía. Y Jesús le dijo, tira a la derecha de la barca, tira la red a la derecha de la barca. Y ellos hicieron caso. Sacaron un montón de pescado que dice que era tan pesada que ni siquiera la red se rompió en ese momento. Y ahí uno de los discípulos que estaba con Pedro le dijo a Pedro, es Jesús el que está ahí. Y dice la palabra que Pedro agarró su túnica, porque se había despojado de su túnica para volver a la barca. En eso él, cuando se dio cuenta de que era Jesús el que estaba en la orilla, él agarró, dice la palabra que agarró su túnica rápido para poder alcanzar a Jesús. Él se adelantó a la orilla del mar para estar cerca de Jesús. Entre eso Jesús le dijo, vengan a comer. Para eso Jesús ya tenía preparado un pescado y un pancito arriba de las brasas. Y le dijo, vengan a comer, vengan. Y dice la palabra que Jesús compartió con ellos. Y en eso ellos, a pesar de que sabían de que era Jesús, dice que ninguno de ellos se animaron a preguntarle nada. Me imagino que estaban ahí comiendo y como con un temor, no sé, no se animaba a preguntar porque ellos se había ido a la barca, no solamente Pedro, sino
varios discípulos con él. Entonces me imagino que estaba como perseguido, ¿no? Porque sabemos de por qué Pedro se había aislado, ¿no? Ahí vamos. Entonces pasó un tiempo de compartir con Pedro, con los discípulos. ¿Cuántos sabemos que cuando hacemos una comida, no es solamente la comida? En otro tiempo capaz que ya no desesperábamos porque pensábamos en la comida, pero quiero que sepan, o ustedes saben, de igual manera, de que cuando uno prepara algo rico, prepara una mesa linda, para invitar a alguien, porque ese alguien es importante para uno, no es solamente la comida, sino que es un tiempo de compartir, un tiempo de charla, un tiempo de coinonía, ¿no? Eso hacemos. Cuando nos importa a alguien, preparamos algo y para tener un tiempo importante, o si queremos tener una amistad con alguien, pasa lo mismo, ¿no? Siempre la comida no es solamente la comida, sino que es un tiempo de compartir, un tiempo de formar una amistad, ¿no? Y eso pasó con los discípulos, ¿no? Jesús compartió con ellos, le demostró confianza, estuvo con ellos ahí un tiempo. Después de eso viene la pregunta. En el versículo 15, ¿quién se anima a leer? Gracias, mi reina. Sí, en el versículo 15, en Reina Valera dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Estos días estaba meditando en esta palabra y orando, y pasó algo que me quebró realmente, porque muchos de nosotros sabemos de por qué se había alejado Pedro. Era porque había negado a Jesús. La mayoría leemos esa parte y sabemos que es así, pero el Señor me trajo una convicción de que hubo una historia en Pedro. Todos sabemos que Pedro había recibido una tremenda palabra de revelación de parte de Jesús, porque él había revelado, o sea, Dios le bajó la revelación a Pedro de que él era el Cristo. Y Jesús le dijo a Pedro: por la revelación que tuviste, por reconocerme que yo soy el Cristo, sobre tu nombre va a ser edificada la iglesia, ¿no? Tremenda revelación. Pedro recibió tremenda revelación. Luego pasó de que Jesús una vez más le empezó a hablar de su muerte y resurrección. Una vez más le estaba recordando a Pedro y a los demás discípulos su muerte y resurrección. Y ahí Pedro ya le quiso aconsejar a Jesús. Le dijo: que esto por favor no te acontezca, Jesús, que no te pase, Jesús, esto. Y yo creo que ahí se produjo algo en el corazón de Pedro, porque en una versión dice: apártate de mí, Satanás. Terrible. Yo creo que ahí algo le pasó a Pedro, como que empezó a tener una confusión. Pero ¿cómo? Me imagino que él habrá dicho: pero ¿cómo si yo recibí una tremenda palabra de palabra profética, y ahora Jesús me está diciendo que ya estoy hablando como Satanás? Eso es lo que dice en otra versión. No entiendo. Y como que produjo algo en el corazón de Pedro. Entonces, bueno, es como decir: me olvido de esto, yo sé que hay una palabra y voy a seguir adelante. Listo, sigo, no me quedo. Pero porque Pedro era una persona que tenía mucha fe. Él era el primero que se animaba a caminar sobre las aguas.
él el que se animaba a hacer cosas grandes que los demás discípulos no le costaba hacer, ¿no? Pasó eso. Bueno, llegó el momento de que se le iba a entregar a Jesús. ¿Y ahí qué pasó? Otra vez Pedro sacó su espada y cortó la oreja de uno de los soldados. Y Jesús le dijo: no, Pedro, no, mete tu espada, guarda tu espada, se tiene que cumplir, esto es un propósito, así tiene que ser. Y otra vez Pedro: pero no entiendo, si yo quiero seguir a Jesús, lo quiero defender, yo dejé todo por seguir a Jesús, solamente lo quiero defender, solamente quiero servirle. Si me entregó una palabra tremenda y ahora me está diciendo que no. Encima después estaba sanando al soldado, le devolvió la oreja. Y muchas veces pasa de esta manera, es como que uno se trae propuestas, ¿no? Esto puede pasar en los hogares también, en el trabajo, que uno lleva propuestas después de que te habían dicho de que tenía que hacer o iba a hacer algo grande. Vos llevas una propuesta y dices: no, todavía no es así. Y vos decís: pero no entiendo nada. En la iglesia pasa lo mismo. Hay líderes que traen propuestas o hermanos que traen propuestas. Y qué sé yo, el líder o el pastor le dice que no. Pero ¿cómo? Si yo recibí una palabra que, no sé, tremenda, y ahora me está diciendo que no entiendo nada. Y yo creo que en ese momento Pedro, fíjense una cosa, yo creo que Pedro estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Porque si él levantó la espada para defender a Jesús, él ya estaba dispuesto a morir por Jesús. Estaba dispuesto a ir hasta lo último. Pero ahí yo creo que se generó algo en Pedro. No entiendo, estoy confundido. Si yo quise solamente defender a Jesús, se produjo algo en su corazón, una tristeza, una angustia, un enojo quizás. Entonces lo llevaron a Jesús. Llegó el momento de que una de las sirvientas de los sumos sacerdotes dice que le preguntó a Pedro: ¿tú no eras el que estaba con Jesús? Y Pedro dice: no, yo la verdad que a Jesús no lo conozco. Yo creo que ahí la respuesta fue ya porque algo se había generado en Pedro. Algo pasó en él que dijo: no, yo no lo conozco, no sé quién es. Porque me imagino que él habrá dicho: pero si, ¿cómo voy a decir que sí o que lo defiendo o voy a decir a la gente que lo conozco si yo anteriormente Jesús me dijo que todo lo que yo quiero hacer para bien, me dijo que no entiendo? Y de vuelta la pregunta a Pedro: ¿conoces a Jesús? No conozco, no sé quién es. Con una actitud de enojo ya, de muchas cosas en el corazón, ¿no? Y ahí fue que él se aisló. Yo creo que habrá pasado tiempo con los demás discípulos. Yo creo que Pedro le habrá dicho: la verdad que no entiendo a Jesús. Yo quería servirle. Yo dejé todo para servirle. Era el primero que estaba ahí, era el primero que se animaba a ir adelante, era el primero que pensaba en defender a Jesús. Y no, parece que no, mi inversión en Jesús fue en vano. Creí, ahora no sé si seguir o no. Y se aisló. Y ahí esa conversación debe haber tenido con los otros discípulos, porque debe haber pasado tiempo para que los demás estén con él también. Y me imagino que los demás discípulos le dijo también: y sí, la verdad, Pedro, vos te diste todo, vos te animaste y al final te pasó eso, yo vi lo que te pasó. Así que bueno, vamos con vos, Pedro, vamos a pescar. Se fueron a la barca y ¿qué pasó? No pescaron nada. Intentaron toda la noche para pescar. Y ahí pasó de que apareció Jesús. Jesús le dijo: ¿pescaron algo? ¿Vieron cómo le llamó en la Nueva Traducción Viviente? Hijitos, ¿pescaron algo? Ya le llamó con amor, ¿no? No llegó con reproche, no llegó con nada. Y
Ellos le dijeron que no, pero aún así no lo había reconocido. Entonces uno de los discípulos, cuando Jesús le dijo, tiren la red, como lo que ya vimos, ya leímos, y ellos sacaron el pescado, un montón de pescado. Ahí recién Pedro reconoció a Jesús, porque uno de ellos le había dicho que era Jesús. Y dice que él agarró su túnica y salió rápido para alcanzar a Jesús. Yo creo que en ese tiempo de aislamiento de Pedro, en ese tiempo de angustia, de confusión, de dolor, de tristeza, de enojo quizás, él extrañaba a Jesús. Él extrañaba ese tiempo de compartir con Jesús. Él extrañaba. Yo creo que hubo confusión en su corazón, pero él extrañaba ese tiempo junto con Jesús, ese momento con Jesús. Por eso él, cuando se enteró que era Jesús, se largó de la barca, mientras los otros se estaban preocupando por los peces, por las bendiciones, ¿no? Pero Jesús lo extrañaba, Pedro lo extrañaba a Jesús. Y ahí Jesús le estaba preparando una comida. Es tan bueno el Señor, es tan bueno. Y Él le dice, vengan, comamos algo, yo ya le tengo preparado. Si quieren, traigan esos peces que sacaron. Es como que Jesús le hace partícipe ya. Como les dije anteriormente, Jesús nos hace partícipe. En la mesa uno comparte algo con alguien que ama, que le interesa. Y después de compartir un tiempo, vino la pregunta, esa pregunta. Pedro, ¿me ama más que todo? ¿Más que esto? ¿Me ama? Y si ustedes buscan la Nueva Traducción Viviente, si buscan, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Cuántos sabemos de que si nosotros le preguntamos a nuestro esposo, amor, ¿me amas? Te van a responder que sí, porque es lo lógico. O si usted le pregunta a sus hijitos, ¿me amas? Y ellos te van a responder que sí, porque es lo que corresponde, es lo lógico, al menos que esté enojado en ese momento, ¿no? Si ustedes se fijan a Nueva Traducción Viviente, quiero que vean en la Nueva Traducción Viviente el versículo 15. Yo lo tengo acá. Dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Antes se llamaba Pedro y fíjense cómo Jesús le llamó ahora. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, contestó. ¿Cómo contestó Pedro? Ahí la Nueva Traducción Viviente. Tú sabes que te quiero. Que te quiero. En la Nueva Traducción Viviente. Cuando pasa algo, cuando hay un quiebre en el corazón, es como que uno ya no responde de la misma manera como respondía antes. Es como que, no sé si te quiero tanto, con tanta cosa que viví, no sé, no te puedo expresar, no te puedo decir que te amo. Y esto fue la respuesta de Pedro. Esto fue la respuesta de Pedro. Y realmente a muchos, le pasa a un montón de personas, ¿no? Que cambia su manera cuando hay un quiebre en el corazón. Tal vez uno viene intentando, trayendo proyectos, o simplemente intentó todo, confió en una persona y esa persona le falló. Entonces después como que uno ya no responde de la misma manera. Yo creo que en cierta manera Pedro había hecho las cosas a su manera, ¿no? No entendió la revelación, porque a muchos nos pasa que el Señor nos entrega una palabra y no entendemos lo que Él nos está queriendo decir. Por eso que actuamos en nuestra forma, en nuestra carne, y ahí es donde fallamos, ¿no? Y esto es lo que sucede con Pedro. Él ya no le respondió a Jesús de la misma manera. Jesús le hizo 3 veces esta pregunta. Y le dice, Pedro,
si me ama realmente, apacienta mis ovejas, dice en otra versión. Yo creo que el Señor estaba trabajando en el corazón de Pedro en ese momento. Él estaba como confrontando, no sé, algo estaba haciendo en el corazón de Pedro. Tenía que Pedro expresar que lo amaba, porque no basta solamente con querer, sino que él necesitaba amar. Y fíjense que él le dice, sí, sí te amo. Y ahí Jesús, bueno, si me amás, servime. Si me amás, servime. Jesús le devolvió su autoridad. Y ahí vemos que Pedro predicó a mucha gente después, ¿no? Se convirtieron 5.000 personas en un día. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Yo me imagino que en el caso de Pedro habrá perdido sueños. Se había proyectado en cosas, había soñado de hacer cosas, de avanzar, seguir. Pero algo pasó eso en su vida, ¿no? Esto puede pasar en la vida, hoy en día en los matrimonios. A veces uno se da todo por el otro. A veces uno se da todo por el otro. Y a veces hay personas que no valora, ¿no? Yo realmente le doy gracias a Dios por mi esposo, porque es tan atento. Ahora yo tengo que valorar. Yo tengo que valorar un poco más. Entonces pasa eso, ¿no? Muchas veces no valoramos lo que el otro hace por nosotros. No valoramos. Pero hoy tenemos una nueva oportunidad. El Señor te está preparando la mesa acá. Cierren sus ojitos ahí donde están nomás. El Señor ya tiene preparado una mesa acá. Tal vez te sentiste identificada con esta palabra, ¿no? Pero el Señor viene con amor y te está preguntando, ¿te resultó volverte atrás? ¿Te resultó volver a hacer lo que hacía antes de conocerme, de servirme? ¿Te resultó, Pedro? ¿Te resultó? Bueno, tiene que haber también una confesión. Los discípulos le dijeron que no habían pescado nada. Entonces hoy el Señor está diciéndote, ¿te resultó? Ellos le dijeron que no. Bueno, vengan, acá tengo la mesa preparada para ustedes. Compartamos algo. No necesitan nada más. Porque cuando Jesús está en la barca, cuando Jesús está en medio nuestro, Él no nos va a dejar de bendecirnos. Fíjense que Él bendijo, pero siempre funciona más cuando Él está en la barca, cuando Él está en la casa, cuando Él está en la familia, cuando Él está en el matrimonio. Ahí es donde funciona. Y no, esto no pasa solamente en un servicio en la iglesia. Las dos cosas. El Señor te bendice económicamente, se cumple tu sueño, te devuelve el sueño perdido porque muchas cosas no entendiste, por qué te pasó, por qué viviste, no entendiste, simplemente quisiste hacer las cosas bien. Simplemente quisiste hacer las cosas bien. Pero había un propósito detrás de eso. Pero el Señor hoy te llama. Hoy el Señor te está diciendo, tengo la mesa preparada. Vení a compartir conmigo. Quiero charlar contigo. Quiero que estés acá conmigo. Y ahí el Señor te está preguntando, Pedro, ¿me amás? ¿Me amás? Mira que yo tengo todo para vos. Yo no te saqué nada. Yo no te saqué nada. Si hoy me amás, volvé a empezar. Si hoy me amás, volver a comenzar. Porque la bendición ya está. Fíjense que estaba la red llena, la bendición ya está. Porque ellos simplemente confesaron, la verdad que Señor, no pesqué nada, no me resultó volver atrás. Pero hoy quiero estar contigo, Señor.
Yo sé que hay muchas personas como desilusionadas, ¿no? Triste, con enojo, ¿no? Pero hoy el Señor te está llamando. Yo bendigo tu casa, bendigo tu economía, pero también te quiero dar más. No te quiero solamente bendecir económicamente, hay más. Hay un propósito más grande. ¿Te sientes identificada? ¿Te sientes identificada, mi amada? Hoy el Señor te está llamando nuevamente, así como lo hizo con Pedro. Y yo creo que Pedro no se resistió porque en el fondo lo amaba a Jesús. Solamente que hubo cosas que no entendió. Y hoy el Señor te está llamando, mi amada. Gloria a ti, Señor. Yo te pido que si querés ponerte de pie o sentada, no hay problema. Un poquito más la música. Levántame, mira. Si perdiste sueño, si te volviste atrás, si bajaste los brazos en algún área de tu vida, tal vez el Señor te quiere dar una nueva oportunidad. Pero como el Señor conoce tu corazón, conoce que lo amás, en el fondo lo amás, en el fondo lo necesitas, en el fondo lo extrañas. Precioso papá, te está diciendo, hija, hijita, yo sé que muchas cosas no entendiste. Yo sé que has perdido sueño. Yo sé que estuviste enojada porque simplemente quisiste hacer las cosas bien. Pero porque no entendiste, te volviste. Yo bendigo, Padre, la vida de tus hijas porque hoy vuelven a ti. Hoy el Señor te está diciendo, vuelve a intentar, vuelve a levantar, vuélvete a levantar. Yo bendigo, papá. Bendigo, Señor, la vida de tus hijas. Te bendigo ahí, en tu casa. El Señor te está hablando ahí, el Señor te está ministrando. Su presencia está sobre su casa. Él está en tu mesa, Él está compartiendo con vos ahí. Él no te rechazó, Él no vino con reproche a culparte por cosas. No vino a decirte, no, la verdad que me dejaste, la verdad que abandonaste, la verdad que, no sé, Pedro, no entendiste. No, no vino a eso, vino con amor, vino con amor. Vino con amor a abrazarte nuevamente. Porque para que haya un tiempo de coinonía, Él te hace parte, sos parte. Nunca te desechó. Nunca te desechó. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por cada una de tus hijas que están ahí por Zoom. Yo bendigo sus vidas. Hoy se recuperas tu sueño porque el Señor ya bendijo. Si creíste en esa palabra, el Señor ya bendijo tu casa económicamente. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Hoy el Señor está depositando sueños. Hoy está resucitando algo en tu corazón. Hoy está resucitando una pasión en su corazón. Estamos en tiempo de restitución y el Señor está restaurando tu corazón. El Señor está restaurando tu corazón. Yo bendigo, Padre, la vida de tu hija. Personas que han dejado de confiar en alguien. Hoy el Señor te está llamando nuevamente. Hoy el Señor te está llamando, mis amadas. Yo bendigo tu vida. Gracias, Señor.